3 minutos. 180 segundos. Ese es aproximadamente el tiempo que tarda el cerebro femenino en construir una impresión inicial de un hombre que acaba de conocer. No es una impresión perfecta. No es una evaluación completa. Pero es una impresión que va a influir profundamente en todo lo que venga después. En cómo se procesan las palabras que diga. En cómo se interpretan sus gestos. En si hay apertura o resistencia ante lo que intente comunicar. La ciencia lo llama thin slicing, que es la capacidad del cerebro de extraer información significativa de pequeñas muestras de comportamiento en periodos de tiempo muy cortos. Y los estudios son sorprendentes en cuanto a la precisión con que esas impresiones iniciales pueden predecir cosas importantes sobre una persona. Lo que esto significa en términos prácticos es algo que muy pocos hombres entienden completamente. Los primeros minutos de una interacción no son el preludio de la atracción. Son una parte fundamental de ella. Y lo que ocurre en esos minutos, a nivel de presencia, de energía, de señales verbales y no verbales, determina el marco desde el que todo lo demás va a ser interpretado. Hoy vamos a explorar exactamente qué está procesando el cerebro femenino en esos primeros 3 minutos. ¿Cuáles son las señales que más peso tienen? ¿Qué errores destruyen la primera impresión antes de que haya tenido oportunidad de establecerse? ¿Y qué puedes hacer para que esos primeros minutos trabajen a tu favor de manera genuina y auténtica? Quédate hasta el final porque el último punto de este vídeo es el que más transforma la manera en que te presentas al mundo. No en esos primeros 3 minutos específicamente, sino en cada momento de cada día. Y cuando lo integras, los primeros 3 minutos empiezan a cuidarse solos. Empecemos. El cerebro femenino, en sus primeros segundos de contacto con un hombre nuevo, está procesando una cantidad de información que resulta difícil de imaginar conscientemente. El sistema límbico, que es el centro emocional e instintivo del cerebro, está evaluando señales de seguridad o amenaza. La corteza prefrontal está procesando información social. El sistema de neuronas espejo está calibrando el estado emocional del otro. Y todo esto ocurre simultáneamente, en fracciones de segundo, mucho antes de que haya habido ningún intercambio verbal significativo. El primer elemento que el cerebro procesa es la energía de entrada. Antes de que digas una sola palabra, antes de que tu cara sea completamente visible, antes de que haya habido ningún contacto, hay algo que precede a todo eso, la energía con que entras al espacio. No me refiero a energía en el sentido metafórico abstracto. Me refiero a algo muy concreto y muy perceptible. La velocidad de tus movimientos. La postura que llevas. El ritmo de tu respiración. La dirección de tu mirada. Si hay tensión en tu cuerpo o relajación. Si estás en el momento presente o claramente en otro lugar mentalmente. Todo eso se percibe antes de las palabras. Y establece el tono desde el que todo lo demás va a ser recibido. Un hombre que entra a un espacio con calma, con presencia, con una postura abierta y relajada, ya ha comunicado algo poderoso antes de haber hecho nada. Un hombre que entra con prisa, con tensión visible, con la mirada esquiva, también ha comunicado algo. Algo diferente. El segundo elemento es el primer contacto visual. El momento en que los ojos se encuentran por primera vez es uno de los más informativos de toda la interacción. Y el cerebro lo procesa con una velocidad y una precisión extraordinarias. Una mirada directa pero cálida, que dura el tiempo apropiado antes de relajarse naturalmente, comunica presencia y seguridad. Una mirada que se aparta demasiado rápido comunica incomodidad o evasión. Una mirada que se sostiene demasiado tiempo sin la calidez apropiada puede sentirse como invasiva o agresiva. El equilibrio entre estos extremos, que es el equilibrio de alguien genuinamente seguro y genuinamente interesado sin necesidad, es lo que genera la primera chispa de atracción instintiva. Lo interesante es que esta calibración ocurre de manera automática en un hombre genuinamente seguro. No es algo que se piensa. Es algo que emerge naturalmente del estado interno. Por eso trabajar en la seguridad interna tiene un impacto tan directo en algo tan concreto como la calidad del primer contacto visual. El tercer elemento es la voz en los primeros intercambios. Los primeros sonidos que produce tu voz en una interacción transmiten información sobre tu estado del sistema nervioso con una precisión que sorprende a los investigadores. La velocidad, el tono, la resonancia, la estabilidad, todo eso comunica directamente cuán relajado o cuán activado estás nerviosamente. Una voz que en los primeros intercambios es tranquila, que no sube de tono por los nervios, que tiene una resonancia natural y no forzada, que habla sin prisa excesiva,
comunica calma y control del sistema nervioso. Y esa calma, percibida en la voz antes de que el contenido de las palabras haya tenido tiempo de establecerse, activa una respuesta de apertura en el cerebro femenino. Por eso, en los primeros momentos de una interacción, lo que dices importa menos de lo que imaginas. Como lo dices importa mucho más. La calidad de tu voz, el ritmo de tu habla, la resonancia de tu tono, eso es lo que el cerebro está procesando con más atención en esos primeros segundos. El cuarto elemento es la primera sonrisa. La sonrisa es uno de los señales sociales más universales y más complejos que existen. Y el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para distinguir entre la sonrisa genuina y la sonrisa social, la que se produce conscientemente para comunicar algo que no necesariamente se siente. La sonrisa genuina, conocida en psicología como sonrisa de Duchenne, involucra no solo los músculos de la boca sino también los de los ojos. Crea pequeñas arrugas en las comisuras externas de los ojos y levanta ligeramente las mejillas. Es una sonrisa que llega a toda la cara, no solo a los labios. Y el cerebro la reconoce de manera instantánea como auténtica. Una primera sonrisa genuina en los primeros momentos de una interacción crea una apertura inmediata. Comunica autenticidad, calidez y la ausencia de agenda oculta. Por el contrario, una sonrisa social forzada, que los labios producen pero los ojos no acompañan, puede generar una incomodidad sutil que el cerebro registra aunque no pueda articularlo conscientemente. El quinto elemento es la manera de gestionar el espacio inicial. Los primeros momentos de una interacción incluyen una negociación implícita del espacio físico entre dos personas. ¿Cuánta distancia se mantiene? Si esa distancia se reduce o se mantiene constante. Si hay una orientación del cuerpo hacia la otra persona o si hay una postura más lateral. Un hombre que maneja este espacio inicial con naturalidad, que ni invade ni se aleja excesivamente, que se orienta hacia la persona con interés genuino pero sin presión, está comunicando inteligencia social y comodidad con la proximidad humana. Y esa comodidad, percibida en los primeros momentos, establece una base de confort que facilita todo lo que viene después. El sexto elemento son las primeras palabras y su contenido. Aunque hemos establecido que el cómo importa más que el que en los primeros momentos, el contenido de las primeras palabras también tiene su importancia. Y hay ciertos patrones que consistentemente funcionan mejor que otros. Las primeras palabras que generan apertura son las que demuestran observación genuina del entorno o de la persona, que hacen una pregunta real en lugar de un comentario genérico, que tienen un toque de ligereza o humor natural sin forzarlo, y que no están cargadas de la urgencia de impresionar. Las primeras palabras que cierran la apertura antes de que se establezca son las que suenan a línea ensayada, las que intentan demasiado pronto establecer estatus o impresionar con logros, las que hacen preguntas demasiado personales o intensas antes de haber creado el nivel mínimo de confort necesario. La diferencia entre estas dos categorías no es el contenido exacto de las palabras. Es la energía desde la que se dicen. Las primeras vienen de un lugar de genuina curiosidad y ligereza. Las segundas vienen de un lugar de ansiedad y necesidad de resultado. El séptimo elemento es la escucha en los primeros intercambios. Después de los primeros momentos de contacto visual, voz y sonrisa, viene la primera conversación. Y en esa primera conversación, la manera en que escuchas dice tanto o más de lo que dice lo que dices. Un hombre que en los primeros minutos ya está completamente presente en lo que la otra persona dice, que hace preguntas que demuestran que realmente procesó lo que escuchó, que no está visiblemente esperando su turno para hablar, que responde de maneras que conectan genuinamente con lo que se dijo, ese hombre ya está generando algo en los primeros minutos que la mayoría de los hombres tardan mucho más en generar, si es que lo generan alguna vez. La escucha genuina en los primeros momentos comunica algo muy específico, que eres alguien que puede estar presente con otra persona de verdad. Y esa presencia genuina, en un mundo de interacciones cada vez más superficiales, es extraordinariamente rara y extraordinariamente valiosa. El octavo elemento es la ausencia de ansiedad visible. Uno de los elementos que más consistentemente destruye la primera impresión es la ansiedad visible. Los signos de nerviosismo excesivo, ya sea en la voz, en los movimientos, en la necesidad de llenar cada silencio, en las disculpas innecesarias, en la búsqueda constante de confirmación de que la interacción está yendo bien, todo eso comunica algo que el cerebro femenino procesa de manera instintiva como una señal de baja seguridad interna. No se trata de suprimir los nervios. Un cierto nivel de activación del sistema nervioso en una interacción nueva es completamente normal y en realidad puede ser perceptible de manera positiva como señal de que la situación importa genuinamente. El problema es cuando esa activación se vuelve tan dominante que interfiere con la presencia y la autenticidad.
La solución no es fingir calma que no se siente. Es trabajar en construir la base interna de seguridad desde la que la calma emerge de manera natural. Un hombre genuinamente seguro siente activación en situaciones nuevas, pero esa activación no lo controla ni interfiere con su capacidad de estar presente y de ser el mismo. El noveno elemento es el humor apropiado al momento. El humor en los primeros minutos, cuando funciona, puede crear una conexión instantánea que tarda mucho más en construirse a través de cualquier otro medio. Pero el humor que no funciona en los primeros minutos puede crear una distancia igualmente rápida. La diferencia está en el origen del humor. El humor que nace de una observación genuina del momento presente, que surge naturalmente de la situación sin haber sido preparado de antemano, que no depende de una reacción específica para sentirse exitoso, ese humor es el que conecta. Es el humor de alguien que está genuinamente presente y que tiene una perspectiva naturalmente divertida sobre lo que está viviendo. El humor que no funciona es el que se siente ensayado, el que busca impresionar más que conectar, el que necesita una carcajada para sentir que tuvo éxito. La diferencia es sutil pero completamente perceptible para el cerebro que lo recibe. Y llegamos al décimo elemento, el más profundo de todos y el que prometí al principio. Se llama el estado interno como el verdadero creador de la primera impresión. Todo lo que hemos explorado hoy, la energía de entrada, el contacto visual, la voz, la sonrisa, el manejo del espacio, las primeras palabras, la escucha, la ausencia de ansiedad, el humor, todos esos elementos son en realidad manifestaciones externas de algo que ocurre internamente. Son la expresión visible de tu estado interno en ese momento. Y aquí está la verdad más profunda sobre la primera impresión, no puedes controlarla directamente. No puedes decidir qué energía vas a proyectar en los primeros 3 minutos de una interacción de la misma manera en que decides qué ropa ponerte. Porque esa energía no es una elección en ese momento. Es el resultado de todo lo que has construido internamente antes de ese momento. Un hombre que genuinamente se siente seguro en su propia piel, que tiene una vida que le da propósito y dirección, que no necesita la aprobación de nadie específico para sentirse valioso, que ha trabajado en su relación consigo mismo. Ese hombre entra a cada interacción desde un estado interno que genera automáticamente todos los elementos externos que hemos explorado. No porque esté pensando en ellos, sino porque son la consecuencia natural de quien es. Su presencia es genuina porque viene de un lugar genuino. Su calma es real porque tiene raíces reales. Su sonrisa llega a los ojos porque refleja un estado interno real. Por eso el trabajo más importante no es practicar cómo vas a actuar en los primeros 3 minutos de una interacción. Es construir, día a día, el estado interno desde el que esos 3 minutos se cuidan solos. Desde el que no necesitas pensar en qué señales estás enviando porque las señales correctas emergen naturalmente de quien genuinamente eres. Eso es lo que separa una primera impresión actuada de una primera impresión auténtica. Y esa diferencia, aunque no siempre sea articulable conscientemente, el cerebro femenino la percibe y la responde de maneras que no tienen ningún equivalente en ninguna técnica de seducción superficial. Si este vídeo te dio una perspectiva completamente nueva sobre los primeros momentos de cualquier interacción, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like si quieres seguir explorando la psicología más fascinante de la atracción humana. Y suscríbete al canal porque cada semana vamos más adentro de todo lo que siempre quisiste entender sobre las relaciones y el deseo. Nos vemos en el próximo vídeo.